Paz de Cristo a todos, a nuestros amigos y hermanos que nos están mirando esta hermosa mañana. Bienvenidos todos a esta escuela de educación, ¿verdad? De escuela de discipulado. Y nos da mucho gusto que nos permita entrar ahí a sus hogares. Y vamos a estar mirando en esta hermosa mañana una lección muy adecuada para nuestras vidas. Ahorita en estos tiempos estamos pasando por tiempos difíciles porque hemos dejado de entender los propósitos de Dios para cada una de nuestras vidas. Y en esta hermosa mañana vamos a estar mirando esta lección que se titula El fundamento de la autoridad espiritual. Para mí ha sido una gran bendición en mi vida y yo creo que también va a ser para la suya. Vamos a ponernos la mano del Señor y vamos a orar para que el Señor sea el que nos guíe, el que nos dirija a través de esta lección. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos la honra y la gloria, Señor, por esta hermosa mañana que nos das, un día nuevo, una oportunidad más de ponernos a cuentas contigo, Señor. Padre, en este día nos ponemos en tus manos para que tú nos guíes, para que tú nos dirijas. Señor, yo te ruego que abra nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nos permitas entender cuáles son tus propósitos, Señor. Padre, bendice a mis hermanos que están presentes, bendice a mis hermanos que están en línea, Señor, te rogamos que bendiga sus hogares, sus familias. Y Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre, en todo tiempo. Te lo rogamos para que tú seas, Señor, siempre nuestro guía, nuestro hacedor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues una vez más, ¿verdad? Bienvenidos todos y es un privilegio estar aquí en este día. Y cuando más, ¿verdad? Sirviéndole al Señor. Y en esta mañana, ¿verdad? Vamos a estar viendo esta lección muy necesitada por todo el liderazgo de esta iglesia, de las demás iglesias, ¿verdad? Porque se ha dejado de entender cuál es el propósito de Dios. Y en este día vamos a ver esta lección y vamos a ir, ¿verdad?, al libro de los Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 5. Y la palabra nos enseña, dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste a lo que resiste o acarrea en condenación para sí mismos. Gloria a Dios. Dice ahí en el versículo 13, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Un versículo muy atinado, ¿verdad? Y dice ahí en el versículo 5, por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Gloria a Dios. Vamos a mirar la introducción en esta mañana. Vamos a estar mirando aquí, dice: el trono de Dios está cimentado o establecido sobre la autoridad. Todo lo que hacemos como creyentes lo hacemos por la autoridad de Dios. Y así es, vamos a estar mirando el fundamento, ¿verdad?, de esta lección, y sin duda nos va a ayudar a entender, ¿verdad?, la autoridad del Espíritu Santo. Por eso el principio que estamos mirando es un fundamento, ¿verdad? Y es el fundamento de la autoridad espiritual. Todo edificio tiene un fundamento, tiene un empiezo y tiene un fin. Pero el fundamento viene siendo el cimiento. El cimiento de donde empieza a desplegarse cualquier trabajo. Y lo que estamos mirando ahora es
el desplazamiento, ¿verdad?, de la autoridad espiritual. ¿De dónde viene, verdad, esa autoridad? Y ya miramos, ¿verdad?, aquí en este versículo 3 de Romanos, ¿verdad?, nos dice: somete toda persona a las autoridades superiores. Y qué difícil en estos tiempos podernos sujetar a las autoridades. En este tiempo estamos donde queremos cada uno hacer nuestra propia fuerza, que queremos hacer nuestra propia voluntad. Y es un trabajo grande someternos, ¿verdad?, a nuestras autoridades, a nuestros superiores, ¿verdad?, porque el mundo va cambiando y pensamos que no necesitamos esa sujeción, pero la palabra nos enseña, ¿verdad?, establece su fundamento, dice: pero sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, toda autoridad está puesta por Dios. Y vamos a seguir viendo esta lección, ¿verdad? Ya miramos que necesitamos someternos, ¿verdad?, a nuestras autoridades. Y una vez más dice allí: el trono de Dios está cimentado o establecido sobre autoridad. Todo lo que hacemos como creyentes lo hacemos por la autoridad, ¿verdad?, de Dios sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Ahí vamos a ir más adelante. Dice: cuando usted ora por la sanidad, invocando el nombre de Jesús, está ejercitando su autoridad espiritual. Gloria a Dios. Dice que qué bonito. Dice: cuando usted ora por la sanidad, invocando el nombre de Jesús, está ejercitando su autoridad. Dios nos ha dado autoridad a nosotros, ¿verdad? Y esa autoridad pocos la usamos, ¿verdad? Es una autoridad espiritual. Dice: la enfermedad no está sujeta a usted, sino a la autoridad de Dios que está en usted. Así es, aleluya. Entonces, hay una autoridad de parte de Dios que se nos ha puesto, y esa autoridad necesitamos ejercerla. Y vamos a ver en este siguiente pasaje, dice: ¿quién son las autoridades superiores? Ya miramos en Romanos capítulo 1 al 5, dice que sujetemos a nuestras autoridades. Pero ¿quién son nuestras autoridades superiores? Vamos a mirarlo en esta mañana. En Romanos 13:1 dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores. Es lo que estábamos mirando al principio. Dice: en la iglesia local, dichas autoridades son los pastores, líderes, quienes son responsables de guiar y cuidar, dirigir a la familia de Dios. Esta es una de nuestras autoridades. Por eso nos invita, ¿verdad?, a que nos sometamos a ellos. En la iglesia hay estas autoridades. Muchas veces nos cuesta trabajo, ¿verdad?, entender esto. ¿Y por qué yo me voy a tener que someter, ¿verdad?, a esta persona, a este hermano, a este líder? Pues déjeme decirle que Dios los ha puesto por líderes. Y si Dios los ha puesto por líderes, aquí nos manda la palabra del Señor: dice: sométanse todos o todas las personas. Y ya miramos aquí dice en la iglesia, ¿verdad?, estamos mirando que a los pastores, a nuestros líderes, ¿verdad?, que ellos son los responsables de guiar, cuidar y dirigir a la familia de Dios. Ellos tienen un gran trabajo, y por lo cual, pues, obedeciéndolos a ellos van a poder hacer un trabajo más fácil. Pero vamos a ver también dos reacciones a la autoridad. Como siempre, ¿verdad?, hay personas que son muy dóciles y rápido reaccionan, ¿verdad?, a la autoridad. Pero vamos a ver aquí, a través de la palabra de Dios, que ha habido, ¿verdad?,
dos reacciones diferentes. Vamos a mirar aquí, vamos a primero a ver la rebelión. Hay personas que se han rebelado a través de los tiempos, ¿sí? Y la rebelión es igual que la desobediencia, ¿verdad? Dice, Dios le ordenó a Adán que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso ya lo hemos mirado y tal vez ya lo sabemos. Pero aquí miramos que Dios le ordenó que no lo hiciera. Pero también miramos aquí en el versículo Génesis 2:17, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le dijo a Adán, habló con Adán, mira, de todo árbol de este huerto puedes comer, mas de este árbol, ¿verdad?, de la ciencia del bien y del mal, dice, no comerás. Y le advierte, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿verdad? Y se lo dijo claro. Pero miramos aquí, ¿verdad?, que hubo, ¿verdad?, desobediencia. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La historia, ¿verdad?, ya no la sabemos, ¿verdad? Y miramos cómo hubo desobediencia desde el principio de la creación del mundo. Nuestros primeros padres, Dios les dio un mandato y lo desobedecieron. Y en estos tiempos no es la excepción, hermanos. En estos tiempos el Señor nos sigue demandando, nos sigue poniendo reglas, y nosotros seguimos haciendo lo que nuestros primeros padres, seguimos desobedeciendo, ¿verdad? Pero vamos a través de ese pecado, dice, el pecado pasó a todos los hombres. O sea, ese pecado se ha venido arrastrando por estos años, ¿verdad? No quedó allá solamente en Adán y Eva esa desobediencia, sino que le hemos traído, ¿verdad?, a través de la humanidad, y ha pasado, ¿verdad?, a través de las generaciones, ¿verdad? Y dice que ha pasado a todos los hombres. En Romanos capítulo 5, versículo 19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, dice, por esa causa, eso se fue heredando, ¿verdad? Dice, ahora, ¿verdad?, se ha ido transmitiendo, y por eso miramos que ahora estamos pasando ese pecado, y dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, ahora dice, por cuanto todos pecaron, ¿verdad?, estábamos estudiando el reino de Dios, pero ahora, ¿verdad?, gracias a Dios que el Señor nos ha llamado. Y vamos a estar mirando, ¿verdad?, vamos a ver también valor a los líderes de Dios. ¿Por qué vamos a mirar esto? Porque es necesario, hermanos, necesitar ver, ¿verdad?, por qué Dios ha establecido, por qué Dios puso un fundamento, ¿verdad?, de líderes espirituales. Vamos allí enseguida, dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 y 13, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. El apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, mandando esta carta, y les ruega, dice, os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan. Toda persona que trabaja en la obra de Dios tiene que ser reconocida. No es que quiera que sea reconocida, sino dice que tenemos que reconocerla. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, reconózcanlos porque ellos, ¿verdad?, trabajan entre vosotros y nos presiden, nos enseñan
y nos guían en el Señor. Y también, ¿verdad?, nos animan. Y que dice que lo tengáis en estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Gloria a Dios. Qué buena recomendación hace el apóstol Pablo, ¿verdad?, a los tesalonicenses. Reconózcanlos. Y qué bonito, hermanos, cuando podemos entender el trabajo de un líder. El trabajo de un líder es arduo, es cansado, es esfuerzo, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo entendía muy bien esto, y él le rogaba a los hermanos que los atendieran, que los respetaran, porque qué bonito es cuando una persona trabaja y recibe, ¿verdad?, en gratitud a su trabajo un reconocimiento. Vamos a ver valores a los preceptos de Dios. En 1 Reyes 2:3 ahí miramos que dice: guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas, en todo aquello que emprendas. Guarda los preceptos de Jehová, tu Dios. Pero ¿verdad? Aquí hay algo que dice, si lo haces, va a haber bendición, dice aquí. Dice, si los guardas y su testimonio de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Muchas veces se nos olvida, ¿verdad?, poner a Dios siempre por primer lugar. Siempre ponemos nuestra necesidad, siempre ponemos nuestro yo, siempre al frente. Y por eso fracasamos, hermanos, por eso hay mucho peligro, porque nunca ponemos a Dios por primer lugar, sino siempre estamos actuando, así como es la palabra, dice que como un hombre natural, como un hombre sin conocimiento de Dios. Pero también miramos aquí que hay peligro a la resistencia. Gloria a Dios. Perdón. Ya me perdí. O sea, aquí peligro a la resistencia. Gloria a Dios. ¿Y qué quiere decir resistirse? Pues es no hacer, ¿verdad?, a lo que la ley dice, lo que el líder dice. Dice, la resistencia representa a aquellos que descaradamente se oponen a la autoridad. Tal fue el caso de Coré y sus seguidores de Natán y Abiram. Ellos se resistieron, estos hombres se resistieron, ¿verdad?, contra el liderazgo de Moisés. Y qué triste, ¿verdad? Qué triste fue esto. Pero pues Dios tiene siempre propósitos. Dios siempre tiene propósitos. Y esto sirvió como un ejemplo de cómo desobedecer a un líder tiene consecuencias. Y vamos a mirar aquí enseguida. ¿Verdad? Vamos a ver allí en Números 16, ahí donde miramos la desobediencia, ¿verdad? Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre, y rejuntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, aquí hace una pregunta, ¿no?
se levantaron contra Moisés y se levantaron contra el ungido de Dios. ¿Ya? Dice, y dijo Moisés en esto: conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Dios había llamado a Moisés. Dios le habló en el monte Sinaí y le dijo: mira, Moisés, yo tengo un trabajo especial para ti, que vayas y saques mi pueblo de Egipto. Moisés no fue y le dijo a Dios: mira, yo quiero ir a sacar al pueblo de Egipto, sino Dios lo puso por líder, ¿verdad? Pero Coré, ¿verdad?, y sus seguidores no habían entendido esto. Ellos habían mirado que Dios iba con ellos, pero a través de este caminar se rebelaron contra Moisés, ¿verdad?, y Aarón. Y entonces Moisés ya les dice, y dijo Moisés en esto: conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciere todas estas cosas, que no las hice de mi propia voluntad. Solamente era obediencia. Moisés había obedecido a Dios y estaba obedeciendo a Dios. Por eso estaba sacando a este pueblo de Israel y lo estaba trayendo con el fin de llevarlo a la tierra prometida. Pero estos hijos no habían entendido eso. No habían entendido eso. Dice: si como muere todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados sigue la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Aquí hace un trato, ¿verdad? Moisés hace un trato con estos hombres que se rebelaron, ¿verdad? Y todavía a Moisés les pone ejemplo, porque él les quería demostrar que no lo hacía por su propia voluntad, que él solamente estaba haciendo, ¿verdad?, un trabajo que le habían encomendado. Y en estos días sigue lo mismo, hermanos, sigue lo mismo, ¿verdad? Muchas veces tenemos nuestros líderes espirituales, locales, y muchas veces van trabajando y muchas veces nos ponen cosas, ideas para trabajar, para crecer, y nos rebelamos como aquellos, como Coré y sus seguidores, ¿verdad? Pero déjeme decirle que todo esto tiene consecuencias. Y vamos a miramos aquí que estos hombres se rebelaron y sufrieron las consecuencias. Por eso necesitamos reconocer, hermanos, el fundamento, ¿verdad?, del Espíritu de Dios, ¿verdad?, de los líderes que Dios ha puesto. Vamos más adelantito. Dice: mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendiere vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Y él estaba hablando, le estaba diciendo, dice: abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a su casa y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron del medio de la congregación. Fíjese qué tremendo. Fíjese el caso que pasó a estos hombres que se levantaron contra el líder, porque ellos no habían entendido que la autoridad la pone Dios. Y si Dios le había mandado a Moisés, le había dado esta autoridad, ¿verdad?, Dios estaba con él, hermanos. Gloria a Dios. Qué hermoso mirar esta plataforma, ¿verdad? Qué hermoso es mirar, ¿verdad?, la plataforma de este liderazgo espiritual. Dice: los líderes de Dios representan a Dios. Obviamente, hermanos, si Dios nos ha llamado y somos líderes, pues somos líderes de Dios. Dios nos ha llamado y nos ha llamado para representarlo y hacer su trabajo de Él. No el de nosotros, solamente el trabajo de Dios. Por eso
miramos aquí que todo líder, ¿verdad?, cristiano representa a Dios. Y vamos a mirar aquí. Dice, Coré erróneamente pensó que estaba rebelándose solo contra Moisés y Aarón, ¿verdad? Y eso es lo que pensamos muchos. No, pues yo me voy a rebelar contra el pastor, contra el líder, contra el maestro. Y es lo que pensamos nomás contra ellos. Pero miramos aquí que también se está rebelando contra Dios y su autoridad. Si Dios y su autoridad delegan, ¿verdad?, Dios y su autoridad delegada son inseparables. O sea, son dos cosas. Dios y su autoridad, ¿verdad?, delegadas son inseparables. Son juntas las dos. Gloria a Dios. Entonces necesitamos mirar esto. Necesitamos mirar esto que son dos cosas diferentes, pero van juntas. Dice, Dios juzga el corazón, no el problema. Ya miramos este caso. Él dice, el ruego de Coré quizá fue sincero, pero su misión fue de traer fuego contra Moisés. O sea, él quería atacar a Moisés. Y eso se estaba mirando. Se estaba mirando a leguas cuál era el deseo, por qué se había levantado contra Moisés. Porque no estaba de acuerdo con su líder. Pero no era, como una vez más les digo, no era Moisés el que quería hacerlo por su propia fuerza, sino que Dios le decomisó, le dio ese trabajo. Y por eso es necesario saber de dónde viene la autoridad y cómo vamos a respetarla, porque la autoridad, ¿verdad?, aquí en la tierra, en el cielo, es puesta por Dios. Si miramos ahí en el libro de Mateo, capítulo 28, allí 28, parece que 18, dice que cuando él fue manifestado, cuando él resucitó, dice que se le apareció a sus discípulos, ¿verdad? Y habla con sus discípulos, dice, y toda autoridad, dice, les habla, dice, me es dada en los cielos y en la tierra. ¿De quién es la autoridad? Pues de Dios. ¿Dónde? En los cielos y en la tierra. Entonces la autoridad pues la pone Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir hacia adelante. Vamos a mirar allí, dice obediencia. La definición de obedecer es seguir mandamientos o seguir una guía, cumplir una orden. Una vez más, la definición obedecer es seguir mandamientos o seguir una guía, cumplir una orden. Gloria a Dios. Vamos a ver la rebelión, ¿verdad? Miramos que también hay una rebelión del rey Saúl. Allí en 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, ¿sí?, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Se hace una pregunta, ¿verdad? Se hace una pregunta. Si se complace Jehová tanto, ¿verdad?, de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Se hace una pregunta ahí, ¿verdad? Pero miramos enseguida, dice, ciertamente, dice aquí, ¿verdad?, el obedecer es mejor que los sacrificios. Acuérdense en aquellos tiempos, ¿verdad?, de los reyes, en aquellos tiempos, ¿verdad?, pues se sacrificaban los animales, ¿verdad? Se sacrificaban los holocaustos para el Señor. Y el Señor se agravaba de esto. Por eso hace esta comparación, ¿verdad?, que miramos aquí. Dice, ¿verdad? Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como que se obedezca a la palabra de Jehová.
Pero que contesta, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de sus carneros. Gloria a Dios. Imagínense, hermanos, en esos tiempos se traía la ofrenda, se traía el mejor becerro, el mejor cordero, y lo ofrecían a Dios. Y era bueno, ¿verdad? Era bueno. Pero era mejor, ¿verdad?, obedecer que lo que sacrificaban. Y muchos en estos tiempos pasa lo mismo, estamos mirando lo mismo, ¿verdad? Nos sacrificamos y hacemos esto y hacemos lo otro, pero muchas veces no obedecemos lo que tenemos que hacer. Y Dios no se complace con eso. Dice que es mejor obedecer que todo lo que podamos hacer. Gloria a Dios. Qué hermosa es la palabra, ¿verdad? Vamos a seguir hacia adelante, hermanos, esta mañana. Dice, la obediencia es el mejor tributo que puede ofrecer a Dios. Haga lo que usted haga, pero si no hay obediencia, Dios, ¿verdad?, no se complace. No se complace, y muchas veces pensamos que porque hacemos esto y hacemos lo otro y damos y traemos, pensamos que eso le agrada a Dios. Pero miramos este fundamento que dice que en la obediencia es mejor que el tributo que podamos ofrecer a Dios. Dice, obediencia implica mi conducta, una conducta para Dios. Entonces miramos aquí en Juan también 14:15, y miramos, ahí nos hace una invitación y nos hace mirar. Dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Estamos hablando de la obediencia. Y una prueba, ¿verdad?, que le tenemos a Dios. Si amamos a Dios, ¿verdad?, y si queremos agradar a Dios, dice, pues, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Entonces podemos mirar qué tanto amamos a Dios. Podemos mirar por qué la palabra nos enseña estas cosas que necesitamos conocer como miembros de la iglesia, como líderes de la iglesia. Porque hay escalas a través, ¿verdad? En todas las iglesias, en todos los lugares hay escalas de mayordomía, y se necesita conocer este fundamento, hermanos. Y también necesitamos reconocer que Dios bendice a los obedientes. En capítulo 11, 28 de Lucas dice allí, Él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, ¿verdad?, y la guardan. Y se me venía a la mente leyendo este texto cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la casa de Lázaro, ¿verdad? Y dice que viene y visita allí en la casa de Lázaro, y está Marta y está María, y Marta empieza a trabajar arduamente y empieza a hacer la comida, y viene al Señor y le dice, mira, ¿no te da cuidado que María está ahí contigo y yo estoy trabajando? ¿Ya? Estaba trabajando Marta, estaba ocupada, pero dice que María estaba escuchando, ¿verdad?, lo que Dios, lo que Jesús le estaba diciendo. Y Él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es una bienaventuranza, es ¿verdad?, una bendición. Pero también tiene que haber sumisión, dice. Tiene que también haber sumisión. La definición de someter es rendirse. Rendirse a la autoridad o voluntad de otro. Qué difícil esto. Qué difícil es, ¿verdad?, rendirse uno ante otra persona. Qué difícil es rendirse a otro hermano. Qué difícil es rendirnos a las autoridades, ¿verdad? Dice, es difícil.
Pero aquí estamos mirando qué es una sumisión, ¿verdad? Porque la palabra nos enseña que que nos metamos bajo las autoridades, que seamos obedientes a someternos a las autoridades. Por eso aquí nos enseña, porque si no entendemos la definición de someter, es rendirse a la autoridad, voluntad de otro. Es obedecer, hermanos. Vea, muchas veces gloria a Dios, renunciamos a lo que otra gente nos dice. Lo tomamos por menos, porque no hemos entendido, ¿verdad?, que esa autoridad Dios la ha puesto Él. Dice, el consejo de Pablo, vamos a ir allí, dice, el consejo de Pablo en 1 Corintios capítulo 16, versículo 15 y 16, hermanos, ¿ya? Está hablándoles, dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas son las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Les mandé esta carta diciéndoles esto: os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. El apóstol Pablo les empieza a escribir esta carta a los corintios, ¿verdad?, y les hace saber esto, ¿verdad? ¿Quién eran esas personas que estaban allí? ¿Verdad? Que era la familia de Estéfanas, eran las primicias, o sea, eran los primeros que se habían convertido de Acaya, ¿verdad? Y que ellos se habían dedicado, ¿verdad?, también al servicio de los santos. Por eso el apóstol Pablo, capítulo 6, le dice: os ruego que sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Y solamente, como una vez más les digo, no nomás a aquellos, aquí nos está invitando a nosotros. Gloria a Dios. Y vamos a mirar que también la sumisión a la autoridad no es superioridad. Sumisión a la autoridad, no superioridad. ¿Verdad? Aquí miramos a dos personas muy, muy conocidas en todo el mundo. Miramos al hombre más alto, ¿verdad?, del mundo, y miramos tal vez al hombre más pequeño, ¿verdad?, del mundo. Y miramos aquí, dice, sumisión a autoridad. No significa convertirse en esclavo, sino en siervo. Todos somos iguales a los ojos de Dios. ¿Sí? No importa quién sea usted, qué tan grande sea usted o qué tan pequeño sea usted, ¿verdad?, dice que somos iguales. No hay diferencia. No porque uno sea grande, otro porque sea pequeño. No. Aquí miramos, ¿verdad?, que somos iguales. Solamente, pero que como somos iguales, también necesitamos someternos también. ¿Verdad? Y cuando sometemos no quiere decir que somos esclavos. Dice, sino en siervos. O sea, en el significado de servir, todos somos iguales. De ayudar, todos somos iguales. ¿Verdad? Entonces, qué importante, hermano, reconocer esta plataforma, porque podemos entender por qué hay autoridades, por qué se han puesto un liderazgo aquí en la tierra. Y es necesario, hermanos, porque cuando entendemos este fundamento es más fácil poder nosotros, ¿verdad?, sujetarnos a ellos. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué yo tengo que someterme? ¿Por qué tengo que hacer caso yo? ¿Verdad? Y nos preguntamos, ¿por qué? Porque no hemos entendido, ¿verdad?, la plataforma o el cimiento, ¿verdad?, que Dios ha puesto. Entonces, por eso necesitamos, ¿verdad?, mirar este fundamento de la autoridad espiritual. Si alguien nos lidera, tenemos que, ¿verdad?, dice aquí, que nos sometamos a ellos.
Y cuando nos sometamos a ellos, ¿verdad? Es porque Dios los ha puesto. No porque ellos quieren estar ahí, sino porque el Señor los ha llamado. Vamos a ver aquí la conclusión en esta hermosa mañana. Dice, es posible obedecer y no tener un corazón sumiso. Es cierto, ¿verdad? Y es posible, dice, es posible obedecer y no tener un corazón sumiso. Obedecer es simplemente seguir instrucciones. Es todo. Someterse implica rendir el corazón, ¿verdad? Y el pensamiento. Eso es, ¿verdad? Esa es la sumisión. Muchas veces lo hacemos, ¿verdad? Por obediencia. Muchas veces, tal vez nuestros líderes, ¿verdad? Nos están guiando hacia una dirección. Y tal vez miramos que tal vez no sea la correcta. Pero solamente por obediencia, ¿verdad? Porque Dios los ha puesto, tenemos que hacerles caso. Porque sabemos que toda la autoridad la ha puesto Dios. Por eso, hermanos, se me hizo muy hermosa esta lección, porque podemos entender de dónde viene ese fundamento, ¿verdad? De una autoridad espiritual. Y todo líder dice ahí en Efesios capítulo 4, ahí en el versículo 11, dice que Él mismo, nuestro Señor mismo constituyó, ¿verdad?, a diferentes líderes, ¿verdad? Dice que a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, ¿verdad? El Señor los llamó en diferente rango, pero con un mismo propósito, ¿verdad? Con un mismo propósito de enseñarnos, de liderarnos, para que podamos entender cuál es el propósito de Dios y que no andemos de aquí para allá ni de allá para acá. Pero Él mismo constituyó, Él mismo llamó, ¿verdad?, a estos líderes para guiar a los santos para la obra del ministerio, hermanos. Y qué hermoso por esta lección, hermanos. Y una vez más, ¿verdad?, qué bueno que podemos miramos el fundamento de por qué tenemos que obedecer. Solamente porque Dios, ¿verdad?, los ha puesto. Hermanos, espero que esta lección nos haya sido de bendición, que nos pueda dar libertad a poder seguir adelante, hermanos, para que podamos entender que Dios ha puesto a estos liderazgos y podamos entender que rebelarnos contra nuestros líderes, contra cada uno de ellos que Dios ha puesto, hay consecuencias, hermanos. Yo los invito, hermanos, que nos levantemos, ¿verdad?, con una mente positiva, con una meta a servir y poder apoyar a esos líderes, porque el Señor, hermanos, los ha puesto por líderes y a nosotros nos ha puesto para obedecerlos. Hermanos, mis deseos que Dios los bendiga en esta hermosa mañana. Bendiciones ahí en su hogar, bendiciones a su familia, allí donde usted está en su hogar. Bendiciones a sus hermanos que van tal vez manejando en este momento, tal vez ya van al servicio, pero queremos desearle bendición a su vida. Y la única bendición que podemos encontrar es ser obedientes a Dios y a nuestro liderazgo. Hermanos, mis deseos que Dios los bendiga. Estaremos un ratito más, ¿verdad?, en este culto glorioso que vamos a tener para honrar a nuestro Dios, para alabarle, para bendecirle, porque Dios es el único digno de recibir la honra y la gloria. Hermanos, bendiciones a ellos hogares, y mi deseo, ¿verdad?, que Dios bendiga a todos y feliz, ¿verdad?, semana, y que Dios me los bendiga. Gracias a todos los que hicieron esto posible. Gracias a nuestro pastor, gracias a nuestros grupo de camarógrafos, ¿verdad?, que Dios los bendiga. Amén.